¿Has visto un clavo oxidado? ¿O has visto oxidar una manzana? Hoy aprenderás el lenguaje que hay detrás de todo esto, porque hoy vamos a hablar de los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son compuestos binarios que se forman de la reacción entre los elementos químicos, cualquiera, y el oxígeno. Existen 4 tipos distintos de óxidos. Los más importantes, los principales, son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. ¿Cuáles son los óxidos básicos? Los óxidos básicos son aquellos óxidos que se forman de la reacción entre un metal más el oxígeno. ¿Por qué se les llama básicos? Porque cuando estos óxidos se les pone en contacto con el agua, se convierten en bases o hidróxidos. ¿De acuerdo? Si a estos hidróxidos los hacemos reaccionar con un ácido, estos dan lugar a la formación de una sal y agua. Sí, estos son los óxidos básicos. Ahora veamos cuáles son los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos, en cambio, son aquellos que se forman de la reacción entre un no metal con el oxígeno. A estos también se les llama anhídridos. Vamos a poner óxidos ácidos. ¿Por qué toman el nombre de óxidos ácidos? Porque si a estos óxidos les ponemos en contacto con agua, se convierten en los ácidos oxácidos. Si a estos ácidos les hacemos reaccionar con una base o con un hidróxido, dan lugar a la formación de sales y agua. ¿Ya? Estos son los más importantes. Pero existen otros 2 tipos de óxidos. ¿Sí? Los óxidos neutros. Estos óxidos que se forman de la reacción entre los elementos químicos, entre algunos elementos químicos y el oxígeno, cuando se les pone en contacto con agua, no reaccionan. ¿Sí? Por esa razón se les llama neutros. Un ejemplo de estos es el monóxido de carbono. ¿Ok? Les decía que el otro tipo de óxidos, porque son 4, nos faltaría uno, son los óxidos llamados anfóteros. Estos óxidos, que también se forman de la reacción entre los elementos químicos, no todos, más el oxígeno, forman un tipo de óxidos que en contacto con agua se convierten o en ácidos o en hidróxidos. Vamos a quitar esto de aquí. Eso. ¿Ya? En agua o en hidróxidos.
Por ejemplo, el óxido de zinc. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de cómo se escriben las fórmulas de los óxidos. ¿Okay? Entonces, en este momento vamos a hablar de la formulación de los óxidos. Vamos a poner acá. Para escribir la fórmula de los óxidos es muy fácil. Primero escribimos el símbolo del elemento químico que se ha combinado con el oxígeno. Por ejemplo, vamos a poner el metal calcio. A la derecha escribimos el símbolo del oxígeno. ¿Sí? Y luego intercambiamos sus valencias. Recordemos que el oxígeno, su valencia es -2. Únicamente ponemos el valor numérico y como vamos a intercambiar, entonces le ponemos el 2 al calcio. La valencia del calcio, como sabemos que es un metal del grupo número 2, tiene 2 electrones de valencia, su valencia es 2, le ponemos al oxígeno. Listo. Y por último, para escribir bien la fórmula de los óxidos, lo único que tenemos que hacer, cuando es posible, se simplifica. Como en este caso, podemos simplificar los dos subíndices químicos y decimos la mitad de 2, 1 y la mitad de 2, 1. También debemos recordar que en química el número 1 no se escribe, por lo tanto esto puede quedar así. Y ahí está escrita la fórmula de un óxido. Otro óxido, pongamos el caso del carbono y el oxígeno. Entonces escribo el símbolo del elemento químico que se combina con el oxígeno y a la derecha el símbolo del oxígeno. Intercambio sus valencias. La valencia del carbono es 4. Le pongo al oxígeno. La valencia del oxígeno, como ya había dicho antes, es -2. Le ponemos el valor numérico al carbono 2. En este caso, también es posible simplificar, entonces lo hacemos. La mitad de 4, 2. Y la mitad de 2, 1, que como dije también hace un momento, no se escribe. Eso es todo para poder escribir las fórmulas de los óxidos. No tenemos ningún problema en eso, ¿cierto? Vamos ahora a nombrarles. Entonces vamos a poner ahora nomenclatura de los óxidos. Vamos a poner acá. Para nombrar a los compuestos químicos existen 3 tipos de nomenclaturas. La nomenclatura sistemática o UPAC, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. ¿Okay? La nomenclatura sistemática es aquella que utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta para indicar cuántos átomos de cada elemento están formando la molécula del compuesto. Se lee la molécula desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, utilicemos el caso del óxido que habíamos escrito antes. En la nomenclatura sistemática, yo voy a poner el prefijo mono para indicar que hay un átomo de oxígeno. Entonces escribo mono. Luego la palabra óxido que va unido, entonces le vamos a fusionar y queda así. Monóxido de, aquí debería mencionar el prefijo mono, pero cuando el subíndice es 1 del elemento que acompaña al oxígeno, no es necesario poner el prefijo mono, ya se sobreentiende que es uno solo. Entonces quedaría únicamente monóxido de calcio. Repito, esto es la nomenclatura sistemática. Hay otra nomenclatura, la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock para los óxidos, todos los óxidos empiezan con las palabras óxido de, luego viene el nombre del elemento químico y por último indicamos la valencia del elemento químico y cuando lo vamos a escribir, escribimos ese número en números romanos. Por ejemplo, utilicemos el ejemplo que está arriba. ¿Sí? En nomenclatura stock,
les decía que se nombra siempre las palabras óxido de. Óxido de, en este caso carbono. Y ponemos la valencia en números romanos. La valencia del carbono, ustedes recordarán, es 4. Pongo en números romanos. Cuando estoy mencionando, diré únicamente óxido de carbono 4. Cuando estoy escribiendo, el 4 va escrito en números romanos. Y por último, está la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura se caracteriza porque utiliza los sufijos oso e ico para nombrar los compuestos. ¿Ya? Voy a utilizar el mismo ejemplo anterior, el CO2. ¿Ya? Aquí el carbono va a utilizar la mayor de sus valencias. El carbono tiene dos valencias, 2 y 4. Como dijimos, aquí está actuando con valencia 4. Entonces, cuando actúa el elemento químico, cuando actúa con la mayor valencia, le damos la terminación ico. Si estuviese utilizando la menor valencia, le daríamos la terminación oso. Entonces, en este caso, utilizamos la palabra óxido y luego el nombre del elemento químico terminado en ico. Óxido carbónico. ¿Sí? Eso es todo con respecto a las normas que se deben seguir para nombrar a los óxidos. ¿Ok? Los óxidos son compuestos importantes. Desde la cal en la construcción hasta el gas que tú encuentras en tu refresco están relacionados con los óxidos. ¿Ya? Los óxidos están en todas partes. No olvides guardar este video para tu próxima lección y seguirme porque vamos a ir por más. ¿Ok?